Ya. ¿Se puede ver, muchachos, la presentación? Sí se ve, profesor. Ya, Y se logra ver, profesor. ya, gracias. Ya. Vamos a empezar la clase. Estamos en semana 5 y el tema que vamos a ver hoy día es filosofía en Latinoamérica y el Perú. Ese es el tema que vamos a ver hoy día. Ya. Así que empezamos, muchachos. Ya, ahí está. Filosofía en Latinoamérica y el Perú. Cuando se habla de filosofía en Latinoamérica, vamos a referirnos a tres problemas, a dos problemas fundamentales. ¿Ya? Problemas sobre el origen, o sea, cuándo apareció la filosofía en Latinoamérica, y el otro es el problema si la filosofía latinoamericana es auténtica o no. ¿Ya? Esos son los dos problemas que vamos a ver hoy día. Primero vamos a ver el problema del origen. ¿No? ¿Cuándo comienza la filosofía en Latinoamérica y el Perú? Acá es ¿cuándo comienza? ¿No? Y vamos a encontrar dos respuestas. Hay una etapa prefilosófica y una etapa filosófica. Prefilosófica y filosófica. O sea, hay un antes y un después. ¿Ya? Esto es el primer problema. ¿Ya? Acá se dice que la filosofía empieza con la llegada de los españoles. Con los españoles empieza. Y antes no había filosofía, por eso se llama etapa prefilosófica. Y vamos a explicar eso. ¿Ya? A ver, capture para explicar estos puntos. Ya, empezamos. Tenemos la etapa prefilosófica. ¿Ya? O sea, antes de la llegada de los españoles, acá en Latinoamérica, habían altas culturas. Las altas culturas son llamadas a las culturas más importantes que se han desarrollado en América Latina, que son los mayas, los aztecas y los incas. ¿Ya? Como vamos a hablar de Perú, vamos a hablar de la cultura inca, de esta cultura. Ellos. Se dice que en la cultura inca no había filosofía, no habían desarrollado una filosofía. Los incas, su cultura, primeramente su religión, era una religión politeísta. Igual que los griegos también eran politeístas. Pero la diferencia es que para los incas su religión era animista. ¿Qué quiere decir animista? Que todo lo que está en la naturaleza tiene alma. El agua, las montañas. Por eso ellos hablan de los sapos. O sea, para ellos todo tiene alma. La naturaleza tiene alma. ¿Ya? Y eso no había en los griegos. ¿Ya? Ahora, también ellos tenían su cosmovisión.
una cosmovisión mítica religiosa. Hanan Pacha, lo que era el cielo, Kai Pacha, lo que es la tierra, y Uku Pacha, lo que es debajo de la tierra. Miren esa cosmovisión que tenían. Ya, hasta ahí podemos decir que también los griegos también tenían su cosmovisión. Ya, pero vamos a ver algo más. Ahora, por eso es que en los incas, esto, lo que ellos han desarrollado no se considera filosofía, ¿no? Los incas, igual que los mayas y los aztecas, tienen un pensamiento prehispánico basado en mitos y en ciertas técnicas. Solamente se quedaron en el pensamiento mítico los incas. No avanzaron más. No llegaron a más. No como los griegos que dieron ese salto del mito al logos. No, se quedaron solamente los mitos. Y ciertas técnicas. Esas técnicas les sirvió para resolver sus problemas diarios. Sobre todo en la agricultura, desarrollaron canales. En las construcciones, ya. También que ese pensamiento prehispánico no criticaba los mitos. O sea, el pensamiento de los incas no había una crítica de los mitos. Los griegos, en un momento, van a empezar a cuestionar a los mitos. Pero acá no, se acepta. Acá está parte de su miren, dice, esos conocimientos técnicos lo van a utilizar en la arquitectura y en la agricultura. La arquitectura para la construcción de fortalezas, templos, la agricultura, los andenes. Ya. Ahí está. Ahora, algo más en los incas. Los incas jóvenes, ese pensamiento no lo desarrollaron, no lo pasaron a libros, porque los incas, igual con los mayas aztecas, no desarrollaron una escritura. Entonces, si no desarrollaron una escritura, no escribieron. Entonces, no podemos conocer su racionalidad, su pensamiento. Solamente lo conocemos por tradición oral, oral. Pero una fuente importante son los libros, como los griegos que han dejado su pensamiento a través de los libros. Ahí está. Muchachos, esta es la etapa prefilosófica. Y la etapa filosófica es, pues, con la llegada de los españoles. Empieza con la llegada de los españoles conquistadores van a difundir su cultura, crearon universidades en las que se cultivó y promovió la filosofía. Acá están los españoles cuando llegan, ellos son los que se imponen. Ya. Ahí está la etapa prefilosófica y filosófica. ¿A una pregunta? Capturen. Ahora vamos a hablar los periodos de la filosofía en Latinoamérica, ¿ya? Que parte con la llegada de los españoles en el siglo X y siglo XVI. Y vamos a empezar. Vamos a ver el primer periodo, que es la escolástica. A ver, la escolástica fue el periodo más extenso de la filosofía, de esta filosofía española en Latinoamérica. Miren, siglo XVI hasta el siglo XVIII. Los españoles traen la religión cristiana, ¿ya? Y su filosofía, la escolástica. Una filosofía considerada retrógrada para su tiempo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué retrógrada? ¿Ya?
En el sentido de que siglo XVI ya Europa ya estaba en la modernidad, pero los españoles todavía estaban en este planteamiento de tomar esta filosofía. Una filosofía medieval, porque la escolástica es medieval. ¿Ya? Hay razones para explicar por qué los españoles, estaban con este pensamiento medieval. ¿Ya? Su historia, habría que remontarnos a su historia, por su historia, es que en la época medieval los españoles no era una cultura que se estaba desarrollando como los otros reinos europeos, los franceses, alemanes. Por historia, hay que recordar, jóvenes, que en la época medieval, España había sido invadida por los moros, musulmanes. Casi toda la época medieval, la mayor parte, los españoles estaban enfrentándose si se puede decir, a los musulmanes. Por eso es que no lograron desarrollar su cultura. ¿Ya? Desarrollaron ya su cultura, ¿ya? Cuando los expulsaron, ya finales del siglo XV. Y ahí ya empezaron a desarrollar su cultura. Y por eso la filosofía que van a tomar ellos, la escolástica. Y además hay que tener en cuenta que los españoles era el reino más, si se puede decir, católico de todos, el más católico. Eran los reyes católicos. ¿Ya? Entonces ellos su filosofía va a estar de acorde con ese pensamiento medieval. No. La forma de pensamiento era completamente ajena a las preocupaciones y concepciones de los hombres. Miren, este pensamiento para los europeos era algo incompatible. Los, ellos ya en la época moderna, los europeos eran más aventureros, querían buscar riqueza, ya no miraban al mundo como en la época medieval. Por eso es que le digo que era una filosofía retrógrada y reaccionaria, y esta es la filosofía que traen los españoles acá a Perú. Se va a desarrollar la filosofía de Tomás de Aquino, el filósofo más importante de la escolástica. Estudia filósofos medievales a los filósofos clásicos y medievales. Clásicos, Aristóteles; medievales, Tomás de Aquino, a través de sus obras originales y comentaristas. La escolástica viene del término latino escola, que significa escuela. En la escolástica es donde se van a empezar a fundar escuelas, universidades, y ahí se empiezan los estudios. ¿Ya? Los españoles también van a hacer eso acá. Van a crear universidades, centros de estudios para divulgar su pensamiento. Capturen. Si tienen preguntas, díganlo. No. A ver, en este periodo de la escolástica se comienza a debatir sobre la condición humana del indio. Miren, en el siglo XVI va a haber un problema. Esta es la condición humana del indio. Acá. Los españoles se van a preguntar si los indígenas son seres humanos. ¿Y por qué se van a hacer esa pregunta? Es que se hacen esa pregunta porque los españoles, por primera vez, han visto a un indígena, ¿no? Y por eso esa es la pregunta que se hacen ellos. ¿Y ellos qué son? ¿Seres humanos o no?
Va a generar un debate entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, un cura. Está Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, donde Bartolomé de las Casas va a ser un defensor de los indígenas, influenciado por el humanismo de Erasmo de Rotterdam. Decía que los indígenas sí eran humanos y se les puede instruir para ser cristianos. Decía, son humanos, no son salvajes, tienen cultura, tienen religión, han desarrollado construcciones y los salvajes no hacen esas construcciones. Ya. El otro es Ginés de Sepúlveda. Ginés de Sepúlveda tenía información de lo que le enviaban los españoles. Los españoles decían que los indígenas eran caníbales, practicaban sacrificios humanos. Ya, por eso los indígenas eran bárbaros y han nacido por naturaleza para ser siervos. Miren. Mientras que los europeos, que han nacido con inteligencia, han nacido para mandar. Ya. Esa concepción es la que tienen los españoles. Ya. En este debate, ahora, ¿quién ganó el debate? Eso, algunos dicen, ganó Bartolomé, otros Ginés de Sepúlveda. No hay una afirmación segura sobre este caso. ¿Ya? Pero si hay libros, porque esto se desarrolló en una universidad de Valladolid y ahí están los manuscritos están. El otro es la guerra justa. Esa guerra que los españoles van a iniciar contra los indígenas. Los españoles van a plantear a los indígenas esta idea que ellos mismos, los europeos, plantearon contra los mismos europeos cuando querían difundir su dogma en los inicios. Un pueblo bárbaro, decía, como los indígenas, si se oponen a la evangelización, cometen injuria. Por eso los pueblos cristianos tendrían derecho a hacer la guerra usando la violencia. Ya. Miren lo que decían los españoles sobre los indígenas. Ya. Ya. Estos muchachos sobre este periodo extenso de la época colonial. A ver, capturen. ¿Preguntas? Ya, lo capturaron. Pasemos ahora. Ahora vamos a pasar a otro periodo. Esto de la condición humana del indio y la guerra justa solamente se desarrolló en el siglo XVI. Siglo XVII y XVIII ya no. Ahora veamos la ilustración. Un periodo de la filosofía corto. Fines del siglo XVIII a 1830. Acá se va a dar un debate entre los empiristas y los escolásticos. Los intelectuales criollos latinoamericanos, jóvenes, van a empezar a leer otro tipo de textos. Ya no van a estar leyendo la escolástica, mire, ya cansa lo mismo. Entonces empiezan a leer Copérnico, Galileo, Descartes, Newton, Locke y los ilustrados franceses. A ellos empiezan a leerlos.
Esto permite a algunos de nuestros intelectuales un mejor conocimiento de las teorías científicas. Ya van a empezar a leer Copérnico, a Galileo, a Newton, una mejor perspectiva. Los ilustrados tienen gran fuerza. Estos ilustrados van a tener gran fuerza cuando expulsan a los jesuitas en 1767. Los expulsan porque los jesuitas, como congregación religiosa, vinieron con los españoles en el siglo XVI. Y cuando vinieron, los, los jesuitas van a crear misiones como centros de producción y van a empezar a tener poder económico los jesuitas. Ya eso va a manifestar recelos, dudas dentro de los españoles. Y también por cuestiones de índole político, en materia de los conocimientos. Estamos en una época del siglo XVIII en la cual en algunos reyes europeos se empieza a manifestar este despotismo ilustrado, donde los soberanos quieren que sus ciudadanos empiecen a tener conocimientos, o sea, acceso a la educación, pero ellos se van a ver como una fuerte de impedimento, porque en España y en las colonias la educación mayormente estaba a cargo de los jesuitas, y los jesuitas eran conservadores, seguían desarrollando el tomismo y cuestionaban el conocimiento científico. ¿Ya? Esas son algunas razones por las que los expulsan a los jesuitas. Cuando expulsan a los jesuitas, son los ilustrados los que van a de alguna manera a llenar ese vacío. Y ahí es donde los ilustrados van a desarrollar sus ideas, van a difundir sus ideas. Por ejemplo, tenemos el Mercurio Peruano, la Sociedad Amante del País y el Convictorio de San Carlos constituyeron fuentes más importantes de difusión de las ideas filosóficas, políticas, sociales y económicas. El Mercurio Peruano. ¿Ya? De estas discusiones se va a empezar a surgir esta idea de la independencia de América. Ahí es donde empieza. ¿Ya? Capture. Si tienen preguntas. Ya. Ahora nos vamos al periodo romántico, muchachos. Este es un periodo también corto. Este es un periodo de la filosofía en la cual ya los países latinoamericanos han logrado su independencia. Los países que estaban bajo la colonia de España. Estos países van a empezar a preguntarse, ahora que somos independientes, ¿cuál es la forma de gobierno que se va a desarrollar? ¿Ya? Entonces va a darse una pugna entre dos grupos, los liberales que planteaban reformas y los conservadores que planteaban, o mejor dicho, que manifestaban que no se debe hacer ningún tipo de reformas. Todo debe estar como era antes. Se caracterizó por el predominio de los temas políticos.
temas políticos. Especulativos, en el periodo romántico no hay nada de especulativos. ¿Ya? Por ser una reflexión política sobre la forma como el país debe organizarse. ¿Cómo se debe organizar el país? ¿Ya? Sobre eso era el periodo del romanticismo. Y tenemos primero a los conservadores. Ellos rechazaron el proyecto de los liberales. Hicieron resistencia no solo en lo militar, sino también en los ámbitos político, social y filosófico. Máximos representantes, Bartolomé Herrera, un conservador. Él va a hablar acerca de la soberanía de la inteligencia. ¿En qué sentido se habla de la soberanía de la inteligencia? Es que los conservadores no querían que el pueblo decida sobre cuál es la forma de gobierno. Porque los conservadores acá en el Perú ya se habían dado cuenta que la mayoría del pueblo es indígena. Si decidimos que el pueblo decida, los indígenas van a tomar el poder, porque ellos son mayoría. Por eso ellos hablaban de la soberanía de la inteligencia. Solamente unos cuantos son los que deben gobernar, son los que deben decidir sobre el gobierno. La inteligencia sobre el pueblo. Veamos ahora el otro. Vamos a ver ahora el otro planteamiento es de los liberales. Los liberales, con sus teorías y prácticas importadas de Europa, querían trasplantarlas al país para superar el orden colonial. O sea, los liberales buscaban reformas. Hay que hacer reformas. Hay que cambiar todo. Hay que desmantelar todo el andamiaje colonial de 300 años. Por eso ellos van a plantear reformas. Reformas económicas, políticas, culturales, todo. Hay que empezar con un planteamiento diferente de cómo debe ser el Estado. Hay que abandonar ese pensamiento colonial. ¿Ya? Y acá tenemos al representante de los liberales en el Perú, Benito Lazo, que criticaba la concepción autoritaria y absolutista de los conservadores. ¿Por qué es absolutista? Porque los conservadores decían, no, una especie de monarquía. Un monarca debe gobernar. Y además no reconocían los derechos de los individuos. O sea, ¿cuál era el derecho del individuo? Que ellos decidan sobre qué forma de gobierno. Y los liberales hablaban acerca de la soberanía popular, que el pueblo decida. Capture. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? No. Entonces capturen, si no hay preguntas. Ahora, de este periodo romántico nos pasamos al periodo positivo. Ya. Hay que ver algo que no les había mencionado. Acá es sobre todo sobre acá. La clase, los intelectuales criollos peruanos, sobre todo los peruanos, ellos, muchachos, no buscaron la independencia del Perú. Ellos no van a plantear eso. ¿Ya? Estos intelectuales peruanos eran conservadores. No querían la independencia, porque ellos sabían si ocurre la independencia, vamos a perder privilegios. Y ellos no querían perder privilegios. Por eso estaban en contra de la independencia.
pero de alguna manera se vieron obligados a aceptar la independencia porque por historia sabemos que San Martín y Bolívar vinieron acá a buscar independencia. No es que los criollos peruanos los llamaron, sino ellos vinieron porque ellos plantearon, mientras Perú no logre su independencia, nuestra independencia va a estar en peligro. Y por eso lo que van a hacer es mm, desarrollar acá la independencia. Y ahí en ese momento ya es cuando estos intelectuales criollos que son conservadores ya van a aceptar. No les queda otra manera que aceptar eso de que tiene que haber independencia. Y por eso, acá, los intelectuales conservadores, cuando se hizo la independencia, ellos no quisieron que se realice ningún cambio. Ya no querían cambios. Ya logramos la independencia, pero hay que dejar todo como antes. Porque no hay que perder privilegios. Los privilegios se tienen que mantener, decían los intelectuales criollos conservadores. Ahora nos vamos a pasar al periodo del positivismo. Acá es la influencia de la filosofía de Augusto Comte. Llega la filosofía de Comte a Latinoamérica. ¿No? Es un periodo corto también de 1880 al siglo XX. Llegada del positivismo a Latinoamérica. El pensamiento positivista peruano refleja preocupaciones de los intelectuales por buscar salidas a la severa crisis que había dejado la derrota de Chile. Ya. Acá, el positivismo llega al Perú en un momento de una situación crítica. Habíamos salido de una guerra en la cual habíamos perdido, lamentablemente. ¿Ya? La economía estaba destrozada, había una crisis fuerte. ¿Ya? Una crisis fuerte. Y esto va a buscar que la sociedad, o mejor dicho, el pueblo peruano esté de alguna manera desilusionado de la clase criolla, de la clase política. Y justo en ese momento es donde se aparece el positivismo, como una alternativa. Recuerden que el positivismo planteaba la idea de progreso, que la sociedad va a llegar a un progreso con la ciencia. ¿Ya? Eso es lo que le llamó la atención a los positivistas. Y vamos a ver acá quiénes son los que desarrollan. Bien, consideraban la necesidad del desarrollo nacional a través del orden y progreso, que era el lema positivista de la época. Luego, tenemos a González Prada, un intelectual que desarrolló el positivismo, pero un positivismo no académico, o sea, fuera del claustro universitario. González Prada se va a preocupar por esto de la emancipación mental. Hay que emanciparnos mentalmente. Decían, ¿por qué? Esto sobre todo frente a la teología, es que en el siglo XIX González Prada ya había observado que la religión, el catolicismo, estaba presente en las decisiones políticas del Estado. Si bien somos un Estado laico, en el cual los Estados laicos dicen la religión no tiene nada que ver en asuntos políticos, pero
se metía. La religión se metía. Por eso él decía, hay que liberarnos de eso. Una emancipación mental, ¿ya? Hace una crítica a la realidad social y política, buscando vías de solución por medio de la ciencia, ¿ya? Acá, eh, González Prada va a desarrollar una idea, ¿ya? Que él aspiraba de que la ciencia puede ser el camino para poder salir de esta situación de embrollo que nos ha dejado la guerra con Chile. Pero lamentablemente no se pudo eso. González Prada se dio cuenta que eso iba a ser una situación bien difícil. No. González Prada, también jóvenes, va a ser el primer pensador que va a hacer un análisis de la realidad peruana. González Prada va a decir que la realidad peruana es una realidad colonial. Estamos siglo XIX y seguimos con la mentalidad colonial. Y por eso, de esa mentalidad colonial, vamos a salir con la educación. Por eso él hablaba de minoría de edad. Hay que salir de esa minoría de edad. Porque un menor de edad no decide, sino sus padres. Igual. Y va a ser el primero que va a hacer un estudio de la situación de los indígenas en el Perú. Y va a decir que los indígenas no han obtenido su independencia. Siguen como en la época medieval. Eso es lo que va a afirmar González Prada. Lo cual era cierto. ¿Ya? Dice, los blancos solamente son los únicos que lograron su independencia. El indígena está en la misma situación como en la época colonial. Por eso González Prada decía, no esperen que los blancos los independicen. Ustedes mismos tienen que hacerlo. ¿Cómo? A través de la educación. A través de la educación es la que se puede salir de eso. El conservadurismo pudo más, el positivismo no se desarrolló en el ámbito político, por eso es que González Prada al final se desilusionó y se convirtió en anarquista. Luego tenemos el positivismo universitario dentro de San Marcos, donde se difunde el pensamiento de Comte y Spencer. Ahí tenemos a Javier Prado, Jorge Polar, Manuel Vicente Villarán. Pero igual lo mismo, San Marcos en ese tiempo, jóvenes, era un centro de estudio muy conservador, ¿ya? Entonces no logró desarrollarse esta propuesta. Por eso el positivismo es como una moda. Nada más. Vino por un momento y luego se retiró. Capturen. Capturen, muchachos. Ahora pasemos al siguiente. Vamos a ver el periodo filosófico que es una reacción a este positivismo. Es el espiritualismo, que es comienzo del siglo XX. Es la llegada de la filosofía de este francés Henri Bergson. Henri Bergson va a ser crítico del positivismo porque el positivismo todo lo reducía al plano científico. Todo se puede explicar en el ámbito de la ciencia, decía el positivismo. Y eso el espiritualismo estaba en contra.
El espiritualismo estaba en contra. A ver, ahora, el espiritualismo no se va a quedar solamente en el plano filosófico. El espiritualismo se va a desarrollar en el plano de las ciencias humanas. O sea, filosofía no lo es todo, sino también entra en la educación, entra en la psicología, entra en la sociología, antropología, el arte, la música, el cine, la poesía, la narrativa. Miren, el positivismo está en casi todo. En casi todo estaba el espiritualismo, quería, perdón, disculpen, el espiritualismo. No. El espiritualismo se va a centrar en el hombre, en el individuo. Ese va a ser su objetivo, el individuo. En el Perú, los espiritualistas hacen énfasis en el espíritu y en la libertad. Miren, en el espíritu y en la libertad, ese es su tema de los espiritualistas. Además, querían revalorar la tradición y la cultura. El espiritualismo era una corriente bien conservadora, porque cuando uno habla de tradición, se refiere a lo pasado. Y ellos querían revalorar eso, el pasado colonial. ¿Ya? Vamos a ver a sus representantes. Alejandro Deusto. Alejandro Deusto, eh, aquí está, va a darle importancia al plano de la formación del individuo. Dice, proponía acentuar la educación humanística. Ya dice, hay que formar líderes. Él decía, debemos formar una élite. ¿Por qué una élite? Porque esta élite va a ser la que va a dirigir el país. Por eso, los valores son fundamentales en el individuo. Pero lo curioso es que Alejandro Deusto estaba en contra de que se eduque a los indígenas. Porque él decía, si el Estado educa a los indígenas, es como si el Estado estuviera botando dinero. O sea, su inversión sería por las puras con los indígenas. Por eso él quería solamente una formación de líderes de un pequeño grupo selecto. ¿Ya? Por eso proponía al gobierno que no se invierta en dinero en la educación de los niños y jóvenes de las provincias donde hay indígenas, porque es botar tu dinero. El otro era Mariano Iberico. Él también estaba en la formación. Dice, la acción moral debe cumplir la obligación de la formación humana en sólidas bases morales. Hay que formar individuos con sólidas bases morales. Ahí está. Capturen. Pasemos ahora al siguiente. Es el ámbito de la filosofía social. Este es un periodo, también un periodo, si se puede decir, ya en el siglo XX, con grandes cambios, ¿no? Estos grandes cambios que se van a dar
se van a manifestar sobre todo en el ámbito más político, más centrado en la política. Vinculada a los movimientos obreros, estudiantes, trabajadores y campesinos que iniciarían una lucha por reivindicaciones sociales y políticas. Es que en el siglo XX, jóvenes, el pueblo empezaba a exigir más beneficio, más bienestar. ¿A quién le exigían? Al Estado. Al Estado. Incitados también por lo que ocurrió en Rusia, la Revolución Rusa, en la cual el pueblo tomó el poder, ya, y también en todo el mundo había esa forma de manifestarse. Por eso los estados empezaron a dar derechos a al pueblo para evitar una revuelta, una revolución. Ya. Acá en el Perú vamos a ver a dos pensadores, no son filósofos, sino son dos pensadores. Primero, José Carlos Mariátegui, miren, 1894-1930, casi a los 34 años, miren, murió. Fundó el Partido Socialista, no comunista, sino socialista. Dice, Mariátegui decía, las ideas poseen una base material, es decir, son productos de relaciones sociales y económicas, ¿ya? Miren lo que decía, un planteamiento. Mariátegui va a Europa, y Europa recién conoce el marxismo, se empapa del marxismo y lo trae acá, funda el Partido Socialista. Lo que Mariátegui quería hacer era un planteamiento como lo habían hecho si se puede decir, los rusos con su revolución, pero algo había pasado. Mariátegui se dio cuenta que eso no es tan viable ponerlo, porque Rusia es una realidad diferente a la de los peruanos. En Rusia la clase obrera era una clase proletariada porque hay industrias. Y en el Perú no hay industria. La mayoría de la clase obrera era indígenas, campesinos. Mariátegui por eso hace una descripción de la realidad. Dice, la realidad peruana es semifeudal. Dice, mire, semifeudal. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Una revolución, ya, en la cual, dice, el proletariado debe estar a la cabeza, pero siempre acompañado del campesino, o sea, el indígena. Eso, la condición semifeudal significa que en el Perú no existe una verdadera industria nacional. No había una industria nacional acá en el Perú como para plantear esta situación. No. Ahora tenemos a Víctor Raúl Aya de la Torre, 1895 y 1979. Víctor Raúl Aya de la Torre funda el Partido Aprista, pero el Partido Aprista, cuando lo funda, por primera vez, era un partido socialista. Un partido socialista. Y Víctor Raúl Aya de la Torre también hablaba de una revolución. También hablaba que el Perú es semifeudal. Y la forma como se puede resolver es mediante una revolución. Pero la revolución la tiene que hacer el proletariado, pero dirigida por la clase media. Entonces, esa era la diferencia con Mariátegui, que era la clase media es la que tiene que hacer la revolución. Dice, el proletariado incipiente, débil, y no puede contar con el pueblo para hacer la revolución, sino más bien debe contar con la clase media. Miren, la clase media.
No. Capturen para ver. No, rápido no tenemos. Vamos a ver ahora esta es una primera parte en el ámbito de la década de los 30. Ahora vamos a ver lo que sucedía en la época de los 60, continuando con la filosofía social. Ahora, en el ámbito de la filosofía social, vamos a ver a Augusto Salazar Bondi, lo que se llama la liberación. Mientras Salazar Bondi, él va a desarrollar esta filosofía de la liberación, aunque el término no es de él, sino de este filósofo argentino Enrique Dussel. Solamente él lo toma y plantea su punto de vista. Acá Salazar Bondi va a decir, en el Perú hay una alienación. El sujeto se convierte en algo ajeno a sí mismo. El sujeto está perdiendo su propio ser. Hay una dependencia y dominación, decía. Se ha creado un sistema económico, social y educativo en el que se ha formado la conciencia social de la necesidad de vivir por el otro y nunca de sí mismos. Y no nos permite una visión crítica de la sociedad. Entonces, nos han dicho, según Salazar Bondi, que nosotros somos un país subdesarrollado y nosotros mismos no podemos hacer las cosas, que siempre necesitamos de la ayuda de otros. ¿Ya? Eso es lo que Salazar había descubierto. Entonces, por eso planteaba esto de la dependencia y dominación. Y ahí ¿cómo salimos de esa alienación, dependencia y dominación con la filosofía de la liberación? Ahora veamos el otro ámbito de la liberación en el ámbito de la teología de la liberación. En 1962 se da el Concilio del Vaticano II, en la cual el Papa Juan XXIII plantea una reforma. Es decir, abrir las ventanas, dice, para que podamos ver hacia afuera y los fieles puedan ver hacia el interior. Ya. Con este planteamiento, lo que estaba diciendo el Papa es que la Iglesia tiene que mirar afuera, la realidad, lo que está pasando afuera en el pueblo. Ya. Esta idea del Papa va a ser tomada en cuenta por un cura peruano, Gustavo Gutiérrez, y él va a desarrollar lo que se llama la teología de la liberación. ¿Ya? En esa teología de la liberación, dice, es un movimiento social y político dentro de la Iglesia que intenta interpretar el Evangelio de Jesucristo, mira, interpretar el Evangelio de Jesucristo a través de las experiencias vividas por las personas oprimidas. O sea, lo que quería hacer Gustavo Gutiérrez es, la Iglesia debe regresar a los orígenes como era antes. Jesús se preocupaba bastante por los más necesitados, por el pueblo. ¿Ya? Por eso dice, ¿cómo hablar de Dios en una situación de injusticia? ¿Cómo hablar de Dios que se revela con amor en una realidad marcada por la pobreza y la opresión? ¿Ya? Ese era el planteamiento que desarrolló Gustavo Gutiérrez. El último es la filosofía actual, en donde está influenciada acá, jóvenes, por diversos campos. Ya no hay un campo dominante, sino hay varios. Esos campos dominantes están desarrollados por la ciencia, la política, la educación, la cultura, la ética. ¿Qué más? La filosofía del lenguaje. Es que ya no es un tema como era antes. Ahora son varios temas los que se tienen que hacer.
No. Capturen para ver lo último. Y con eso acabamos, muchachos. Ya. A ver, veamos lo último acá. El problema de la autenticidad, que es el segundo problema. Acá, jóvenes, la interrogante es, ¿existe una filosofía propia en Latinoamérica? O sea, lo que se ha hecho acá en Latinoamérica desde que llegaron los españoles, ¿es propia, es original o es copia? Vamos a ver la respuesta de Salazar Bondi. Salazar Bondi va a decir, no hay una filosofía propia. La filosofía es imitativa, inauténtica y alienada. Ha tomado otros aspectos que no son oriundos, sino son, si se puede decir, son europeos. No tienen nada que ver con lo que se hace en Latinoamérica. ¿Ya? Por eso criticaba eso. ¿Ya? Y decía, para poder hacer una filosofía propia en Latinoamérica, Salazar Bondi decía, tenemos que salir de esa situación de, de dependencia. Dependencia. Si salimos de esa situación de dependencia, ya recién podemos hablar de filosofía propiamente latinoamericana. Mientras eso, no. Ya. Luego tenemos la respuesta de Leopoldo Sea, filósofo español, perdón, mexicano, que va a decir, ¿existe filosofía propia en Latinoamérica? Leopoldo Sea va a decir, sí. Lo que se hace desde que llegaron los españoles es filosofía, es original, no es copia, decía Leopoldo Sea. No es imitación, es auténtica. Lo que han hecho los filósofos latinoamericanos es adaptar la filosofía europea a la realidad peruana, a la realidad latinoamericana, mejor dicho. ¿Ya? Y ahora, decía Leopoldo Sea, se puede hacer filosofía propia desde la dominación. Hay que hacer filosofía para salir de la dependencia. Muy diferente a lo de Salazar Bondi. Cuando seamos un país autónomo e independiente, en ese momento ya se empieza a hacer filosofía propia. Ya, ahí está, muchachos. Capturen. Y con eso acabamos. ¿Preguntas, preguntas? Profesor, Sí, sí, ¿qué tal? sí, sí. Profesor, una consulta. Según Leopoldo Sea, digamos, ha fallecido en 2004, ¿verdad? Leopoldo sí, 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 Salazar Bondi en el 74. Ya, Sí, y a sí. partir de ese año a la actualidad, ¿hay algún pensador o filósofo, al menos peruano, que, digamos, ha adaptado la filosofía europea a la realidad, como dice Leopoldo Sea? ¿O ahí Eh, no es ha que, mermado los pensamientos? no, Leopoldo, o sea, dice, es que son momentos en la filosofía, es que justo en esos tiempos, en la época de los fines de los 60, inicio de los 70, había esa situación de que la filosofía tiene que ser original, no copia, en esa mentalidad. Justo por esos tiempos. Y a partir de los 80, fin de los 80, ya se cambió, ya no se habla así. Ahora se hace filosofía, ya no se dice si tu filosofía es auténtica o inauténtica, ya no se habla de eso. Eso solamente fue un momento nada más de la historia del pensamiento latinoamericano. ¿Ya? Ahora ya no hay ningún filósofo que diga, esto es copia, no eres original, no, ya no. Ese fue en un momento.
Y este debate se acabó cuando muere Salazar Bondi. Al morir Salazar Bondi ya no hubo más debate. Porque no había otros filósofos que defiendan lo que planteaba Salazar Bondi. De la talla de Salazar Bondi. Por eso el debate quedó ahí. Ya, profesor. ¿Alguna pregunta? Ahí están las claves. Ahí están, muchachos, las claves. ¿Dudas, dudas? Todo claro, profesor. ¿Ya capturaron las claves? Sí. Ya, muchachos. Si no hay alguna duda, una pregunta, lo dejamos acá, muchachos, y nos vemos la próxima semana. Ya, muchachos. Hasta luego, Chao. profe. Chao, hasta la Hasta próxima luego, semana. profesor. Cuídense. Cuídese, profe. Hasta luego. Ya, gracias.